En medio de sus batallas espirituales, el Padre Pío reveló el secreto para silenciar el miedo que ni siquiera la oración lograba calmar. ¿Sabes qué hacer exactamente para liberar tu mente cuando sientes que tu fe ya no es suficiente? Hay un momento específico en la madrugada, cuando el mundo calla y las distracciones del día se apagan, en el que la mente humana queda completamente expuesta. Es ahí, en ese silencio abrumador, donde a menudo descubrimos una verdad incómoda. Podemos pasar horas rezando, podemos recitar todos los rosarios y conocer todas las promesas de la Biblia, y aún así, sentir un terror paralizante que nos oprime el pecho. Es esa sensación fría de que nuestras palabras están golpeando contra un techo de bronce, de que Dios se ha alejado, peor aún, de que nuestra fe es una mentira porque no nos está dando la paz que nos prometieron. Si alguna vez has sentido que tu ansiedad es más fuerte que tu espiritualidad, no estás solo. Y lo más sorprendente es que no eres el primero, ni siquiera entre los santos. Existe una idea errónea, casi peligrosa, que nos han vendido durante años. Creemos que tener fe significa no tener miedo. Imaginamos a los grandes santos, como el Padre Pío de Pietrelcina, como figuras de piedra, imperturbables, siempre sonrientes y en éxtasis, viviendo en una nube donde la angustia humana no puede tocarlos. Pero la historia real, la que se encuentra en las cartas privadas y en los testimonios de quienes lo vieron llorar en su celda, nos cuenta algo muy diferente. El Padre Pío, el hombre de los estigmas, el sacerdote que podía leer las conciencias y bilocarse, conoció el miedo en su forma más cruda. Él conoció la oscuridad mental. Hubo noches en San Giovanni Rotondo donde la batalla no era contra un enemigo externo, sino contra el silencio de Dios y el ruido ensordecedor de su propia mente. Él describió momentos en los que se sentía como un navegante en medio de una tormenta feroz, sin brújula y sin ver el puerto. El miedo no es un pecado. El miedo es una reacción humana ante la incertidumbre. Pero lo que diferencia al Padre Pío de nosotros no es que él no tuviera miedo, sino lo que él hacía con ese miedo cuando la oración tradicional parecía no surtir efecto. Muchas veces, cuando intentamos liberar nuestra mente de la ansiedad, cometemos un error fundamental. Tratamos de usar la oración como un analgésico rápido. Rezamos para que el dolor se vaya ya, para que la situación se arregle ahora, y cuando eso no sucede, el pánico aumenta. Empezamos a creer que estamos rezando mal, o que Dios nos ha abandonado. El Padre Pío descubrió que cuando la fe parece insuficiente, no es porque nos falte fe, sino porque estamos enfocando nuestra mente de manera equivocada. Él entendió que hay un tipo de oración que no busca arreglar el miedo, sino atravesarlo. En este video, no vamos a hablar de teorías abstractas ni de teología complicada. Vamos a entrar en la celda del Padre Pío para descubrir la técnica espiritual y psicológica exacta que él utilizaba para recuperar la paz cuando todo a su alrededor era caos. Vamos a desglosar cómo él transformaba el terror nocturno en una confianza inquebrantable, utilizando un método que tú puedes aplicar esta misma noche, independientemente del tamaño de tu problema. Porque, al final del día, la pregunta no es si tendrás miedo mañana. La incertidumbre es parte de la vida. La pregunta real es, ¿tienes las herramientas para que ese miedo no te paralice? ¿Estás listo para dejar de luchar contra tu propia mente y empezar a usarla como el Padre Pío enseñó? A lo largo de los próximos minutos, desmantelaremos la mentira de que la ansiedad te descalifica como creyente y te mostraremos el camino hacia una serenidad que no depende de que tus problemas desaparezcan, sino de saber quién está contigo en la tormenta. Antes de continuar y revelarte este secreto, quiero que te preguntes algo con total honestidad. ¿En qué momento del día sientes que tu fe flaquea más? ¿Es ante un problema económico, ante una enfermedad, o es simplemente en la soledad de la noche cuando tus pensamientos te atacan? ¿Crees que Dios se ofende por tu miedo, o crees que Él está esperando a que le entregues precisamente ese terror? Para comprender el remedio que el Padre Pío ofrece para nuestra angustia, primero debemos desmantelar la imagen de porcelana que tenemos de Él y mirar al hombre de carne y hueso que temblaba en la soledad de su celda. A menudo, cuando pensamos en Francesco Forgione, vemos al anciano sereno celebrando misa o al taumaturgo que sanaba con una mirada. Pero la historia oculta, aquella que se encuentra polvorienta en los archivos de su correspondencia con sus directores espirituales, los padres Benedetto y Agostino, revela un paisaje interior devastado por tormentas que harían colapsar a cualquier persona común. Imagina por un momento la escena. Estamos a principios del siglo XX. Un joven fraile capuchino, enfermo, con una salud tan frágil que sus superiores no saben qué hacer con él, se enfrenta noche tras noche a batallas que no son solo físicas. Sí, la historia habla de ruidos, de golpes y de visiones demoníacas, pero el verdadero tormento del Padre Pío, el que realmente nos interesa hoy, era mucho más sutil y aterrador, el silencio absoluto de Dios. En sus cartas, que son el testimonio más crudo de su humanidad,
El Padre Pío confesaba sentir un miedo mortal a haber sido rechazado por el cielo. Escribía con la tinta de la desesperación frases que nos hielan la sangre. Me veo a mí mismo suspendido sobre el abismo del infierno, todo está oscuro a mi alrededor y dentro de mí. ¿Puedes sentir el peso de esa confesión? Aquí tenemos a un hombre que pasaría a la historia como uno de los mayores canales de la gracia divina, sintiéndose, en su propia mente, totalmente desconectado de esa gracia. Este es el punto de quiebre que necesitamos entender. La santidad no es un escudo contra la depresión espiritual ni contra el pánico. El Padre Pío experimentó lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Hubo periodos en los que rezar no le traía consuelo, sino aridez. Se arrodillaba y no sentía la cálida presencia de Jesús, sino un vacío frío y aterrador. Su mente, agudizada por el dolor, le jugaba malas pasadas, sugiriéndole que sus sacrificios eran inútiles, que sus estigmas eran una condena y no un regalo. La gente viajaba miles de kilómetros solo para tocar el borde de su hábito, buscando seguridad, mientras él, en el secreto de su confesión, luchaba por encontrar esa misma seguridad para sí mismo. Y es aquí donde reside la lección vital para nosotros. El Padre Pío no venció el miedo eliminándolo. Él no esperaba a sentirse bien para seguir adelante. Su heroísmo no consistía en no tener miedo, sino en seguir caminando, seguir celebrando, seguir escuchando a los demás, mientras por dentro sus propias emociones le gritaban que huyera. Él nos enseña que el sentimiento de fe y la realidad de la fe son dos cosas distintas. Puedes sentirte aterrorizado, abandonado y ansioso, y sin embargo, estar más cerca de Dios que nunca. Su angustia no era una señal de que su fe fuera insuficiente, era la señal de que su fe estaba siendo purificada en el fuego más ardiente, despojándolo de todo consuelo sensible para que aprendiera a amar a Dios por quien es, y no por lo que se siente. Aquí es donde llegamos a la raíz del problema, al error fundamental que cometemos casi todos y que el Padre Pío detectaba con una precisión quirúrgica en el confesonario. Muchas veces, cuando el miedo nos asalta, creemos que la solución es rezar más fuerte, repetir las palabras con más intensidad, como si la oración fuera una moneda con la que compramos nuestra tranquilidad. Sin embargo, el Padre Pío enseñaba que existe una diferencia abismal entre rezar con fe y rezar con desesperación. Y la diferencia radica en una sola cosa, el deseo de control. Cuando nuestra mente está nublada por el miedo, nuestra oración deja de ser un acto de entrega y se convierte en un intento frenético de manipular la realidad. Le decimos a Dios, te entrego esto, pero en el fondo de nuestro corazón estamos gritando, por favor, hazlo exactamente como yo quiero y hazlo ahora, porque si no, me derrumbo. El Padre Pío advertía constantemente a sus hijos espirituales sobre esta trampa. Él solía decir que la agitación no viene nunca de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, incluso en medio del dolor. Por el contrario, el espíritu del mal busca siempre la agitación, la inquietud y la confusión. Por lo tanto, una oración hecha desde la agitación, aunque utilice palabras santas, está contaminada por la desconfianza. El capuchino de Pietrelcina era conocido por ser duro, a veces incluso brusco, con las personas que venían a él cargadas de escrúpulos y ansiedades obsesivas sobre el futuro. No lo hacía por falta de caridad, sino porque entendía que esa ansiedad era un veneno espiritual. Había fieles que se acercaban a él atormentados por lo que podría pasar mañana, por enfermedades que aún no tenían, o por catástrofes que solo existían en su imaginación. El Padre Pío, con su mirada penetrante, cortaba de raíz esas lamentaciones. Él distinguía claramente entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es tomar las medidas necesarias, es actuar con prudencia cristiana. Preocuparse, en cambio, es sufrir por adelantado, es vivir en un tiempo que no existe y, lo más grave, es dudar de que la divina providencia estará allí cuando ese futuro llegue. Existe una anécdota reveladora de una mujer que acudió a él, consumida por la angustia de un problema familiar complejo. Ella le explicaba una y otra vez los detalles, llorando, buscando una garantía de que todo saldría bien. El Padre Pío la detuvo y le dio una lección que resume toda su teología sobre el sufrimiento mental. Señora, usted está queriendo sustituir a Dios. Usted quiere cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, y sus hombros son demasiado pequeños. El error de intentar controlar a Dios radica en creer que si nos preocupamos lo suficiente, si sufrimos lo suficiente mentalmente, de alguna manera evitaremos la desgracia. El Padre Pío nos enseña que esto es una mentira del ego. La ansiedad no evita el desastre del mañana, solo vacía de fuerza el día de hoy. Él repetía que el pasado debe confiarse a la misericordia de Dios, el presente a su amor y el futuro a su providencia. Intentar vivir en los tres tiempos a la vez es lo que rompe la mente humana.
Cuando sientes que tu fe es insuficiente, es porque estás intentando usar tu fe para doblar la voluntad de Dios a tus caprichos y tiempos, en lugar de usar la fe para aceptar que Él tiene el control, incluso en el silencio. El santo estigmatizado sabía que la única manera de silenciar el miedo no es obteniendo respuestas sobre el futuro, sino renunciando a la necesidad de tenerlas. Llegamos ahora al núcleo de la enseñanza del Padre Pío, a esa fórmula que parece simple pero que contiene la profundidad del océano, la santa indiferencia. No se trata de una frialdad emocional ni de que no nos importen las cosas o las personas. Se trata de la libertad interior más absoluta que un ser humano puede alcanzar. Es el secreto que se esconde detrás de su frase más famosa, esa que hemos visto en miles de estampitas pero que rara vez aplicamos con seriedad: reza, espera y no te preocupes. Analicemos esto con cuidado, porque aquí está la clave para liberar tu mente. El primer paso es reza. Pero para el Padre Pío, rezar no era solo pedir, era vaciarse. Era el acto de tomar el paquete de tu miedo, de tu angustia, y colocarlo físicamente en las manos de Jesús. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos quedamos ahí. Rezamos, pero no soltamos el paquete. Seguimos aferrados al problema mientras le pedimos a Dios que se lo lleve. El segundo paso, espera, es donde la mayoría fracasa. La espera cristiana no es pasiva, no es sentarse a ver pasar el tiempo con resignación amarga. Es una espera activa, llena de confianza. Es la certeza de que Dios tiene sus propios tiempos, y que sus tiempos son perfectos. El Padre Pío comparaba al alma impaciente con una mosca atrapada en un frasco, que zumba y se golpea contra el cristal intentando salir, agotándose inútilmente. La santa indiferencia consiste en dejar de golpearse contra el cristal y descansar en el fondo, sabiendo que la mano del dueño abrirá la tapa en el momento justo. Y finalmente, el paso más difícil: no te preocupes. ¿Cómo se hace esto cuando la mente no para? El Padre Pío sugería una técnica de abandono total, similar a la de un niño pequeño. Él decía: la oración es la mejor arma que tenemos, es una llave que abre el corazón de Dios. Pero para que la llave gire, la mano no debe temblar por el miedo. Y cuando llegas a ese límite, a ese abismo donde sientes que tu fe se ha agotado y que tus oraciones son palabras vacías, el Padre Pío te diría que no desesperes. Porque es precisamente ahí, en la oscuridad, donde comienza la verdadera obra maestra de Dios. Para explicar esto, él utilizaba una metáfora visual extraordinaria: el bordado. Imagina que estás sentado en un taburete bajo, mirando el bastidor de un bordado desde abajo. ¿Qué es lo que ves? Solo ves nudos, hilos cortados, colores mezclados sin sentido y un caos absoluto de líneas que se cruzan. Así es exactamente como vemos nuestra vida cuando estamos sumergidos en el miedo y la prueba. Vemos el dolor, vemos la injusticia y vemos el silencio de Dios como un desorden cruel y sin propósito. Pensamos que el tejedor se ha equivocado o se ha vuelto loco. Pero el Padre Pío nos invita a tener la paciencia de esperar a ver la obra desde arriba, desde la perspectiva de Dios. En el cielo, veremos que esos nudos y esos hilos oscuros que tanto nos asustaban eran necesarios para dar sombra, contraste y profundidad a la figura final. Dios está tejiendo tu santidad con hilos que a veces son negros y dolorosos, pero sin los cuales el diseño no tendría belleza. Sentir que tu fe es insuficiente no es un signo de que has fracasado, es un síntoma de crecimiento. Es lo que los grandes místicos llaman la noche oscura. Dios retira los consuelos sensibles, retira esa sensación bonita y cálida de sentir fe, para obligarte a madurar. Te quita las muletas para que aprendas a caminar. Es en esa oscuridad donde el alma se fortalece. El miedo que sientes es simplemente el vértigo de tu ego, que se está dando cuenta de que no tiene el control. Pero si perseveras, si te mantienes firme aunque tiembles y todo parezca confuso, descubrirás al final que Dios estaba más cerca y trabajando más intensamente en el silencio de tu noche que en la luz de tu mediodía.